buen día a todos en esta ocasión para esta cápsula del Centro de Ética Judicial. Pues me gustaría que reflexionáramos, o que se pudiera reflexionar en torno a un principio y a un valor tanto filosófico como constitucional que permea de manera importantísima en la forma en la cual vemos y entendemos los derechos humanos. Es un valor, un principio que ha tenido una gran difusión y ha estado sumamente presente tanto en el ámbito constitucional como del derecho internacional de los derechos humanos desde mediados del siglo XX, en que se incluyó de nuevo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que tomar en cuenta que es un concepto que tiene una historia filosófica y constitucional previa, pero que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el derecho internacional de los derechos humanos en general, ha tenido un gran auge y es sumamente importante, insisto, para la forma en la cual entendemos los derechos humanos. Incluso puede llegar a ser la base, según algunos autores, de un ius comune de derecho internacional. Hablo, o me estoy refiriendo en específico, al concepto de dignidad humana. Para hablar del concepto de dignidad humana hay que tomar en cuenta, para empezar, que es un concepto complejo, y es un concepto complejo por su contenido y por los efectos que puede llegar a tener. Por un lado, podríamos aceptar que la dignidad humana supone pues, la idea del reconocimiento de un igual valor ontológico e incluso, como ya decía en otra cápsula, de una paridad ontológica entre las personas. Es decir, que todos tenemos una igualdad ontológica en el sentido de que somos seres humanos, pero la dignidad humana no puede quedarse ahí, no tiene nada más un aspecto ontológico, sino que hay que reconocer de manera muy importante el que tiene un aspecto relacional, de título, en el cual tanto los sujetos obligados como los sujetos titulares de esta dignidad humana pues se relacionan entre sí, es decir, no es nada más un valor que tenemos como seres humanos, sino también las obligaciones que se desprenden de ese valor intrínseco de la dignidad humana. Sin embargo, decía que es un tema complejo y como tal hay que entenderlo. Y hay que entenderlo de esta manera compleja, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que tanto los derechos humanos como la dignidad en sí misma pueden entrar en conflicto con otros derechos o con las comprensiones de la dignidad. Aquí citando a un autor bastante conocido, Ronald Dworkin, llegaba a decir en algún momento que es paradójico como en algunas ocasiones cuando existen conflictos de derechos, la dignidad humana está presente tanto de un lado como del otro. Por lo tanto, no podemos buscar en la dignidad humana la forma de solucionar de manera tajante estos conflictos de derechos, sino la forma en la cual la podemos interpretar en cada una de estas formas de comprender estos conflictos de derechos. En este sentido se vuelve sumamente importante el principio pro persona, es decir, en los conflictos que se puede dar tanto de derechos como de interpretaciones normativas, como el principio de beneficiar a la persona de la forma más amplia, se encuentra un amplísimo vínculo con el concepto de dignidad humana. Esta complejidad misma del término quizá nos podría llegar a sugerir que no tiene un contenido claro o que en realidad le deberíamos de buscar nada más un significado formal y no un significado material. Sin embargo, me parece que esto no es así. El verlo dentro de todo este panorama del conflicto y del tráfico de los derechos humanos, incluso nos hace más patente la necesidad de buscar un significado ontológico, un significado propio y sustantivo o sustancial de la dignidad humana, de forma que cuando entre en conflicto con otras formas de comprenderla, podamos llegar de una manera más adecuada a la forma pues, de encontrar aquello que es más beneficioso para la persona. Sin duda, para lograr esto se requiere mucha reflexión. No vamos a encontrar jamás una fórmula en la cual podamos encontrar la solución de manera fácil a este tipo de conflictos. Por supuesto, hay casos más sencillos que otros. Quizá
en el ámbito judicial sobre todo, pues he encontrado que la dignidad humana tiene repercusiones en la forma en la cual entendemos la vida y la integridad corporal, el estatus y los roles de las personas, el tema de la pobreza, las condiciones de vida y la vulnerabilidad, o el tema de la equidad. Esto se ve más patente, quizá si vemos que la dignidad está mencionada nada más en 5 ocasiones en nuestra Constitución, una en el párrafo 5 del artículo 1 en materia de no discriminación, en el artículo 2 para tema de derechos indígenas y sobre todo para la dignidad de la mujer, en 2 ocasiones en el artículo 3 para el contenido y la forma en la cual se debe de hacer la promoción y la educación y el valor de la educación en general a nivel constitucional, y en el artículo 25 acerca del desarrollo nacional, pues que tiene que estar enfocado al tema de la igualdad y la libertad y la dignidad personales, tanto para individuos como para grupos. En este sentido podemos decir que nuestra Constitución, y sobre todo en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, la dignidad se vuelve un concepto clave, un concepto fundamental, tanto en el ámbito de principio como de valor, y quizá de un derecho general a la protección de la dignidad al cual deben de tender todos los derechos humanos. Es normal y muy reconocido pues el decir que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos, y en este sentido pues encontrar el fundamento de los derechos humanos se hace primordial al momento pues de aplicarlos, y también de intentar encontrar cuáles son los derechos, como decía en otras ocasiones, auténticos de los inauténticos. En este sentido, y para concluir, pues habría que decir que la dignidad no es un concepto etéreo, sino que tenemos que encontrar en la práctica los cajones y los espacios a través de los derechos humanos y también de la aplicación del principio pro persona, en la cual en el caso concreto se reconozca este valor a todos los seres humanos, y también este aspecto relacional de la dignidad, es decir, que supone un trato entre personas, entre el Estado y el individuo, pero también incluso entre particulares, entre nosotros con nuestro trato o con el trato que tenemos con otras personas. La dignidad humana, por lo tanto, no es el qué, sino el porqué del respeto de los derechos humanos. Muchas gracias.